Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 14, al versículo 41, 14 al 41. Hermanos, a manera de introducción recuerdo lo que vimos la semana pasada. La semana pasada empezamos a hablar del discurso, de la manifestación del Espíritu Santo. Hablábamos también de lo que era el hablar en lenguas, lo que era el ser lleno del Espíritu, el propósito de estar lleno del Espíritu Santo, hermanos, ¿verdad? Y hablábamos de que el propósito por el cual era derramado el Espíritu Santo, ¿verdad?, era ya capacitar a los cristianos para hacer la obra del evangelismo, ¿verdad? Y vimos que Dios nos había dado, nos ha dotado y dotó a esa iglesia de grandes cosas para realizar su plan divino que tenía para el mundo. Hermanos, en el capítulo 2, versículo 13, esta parte termina: mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto es la hora tercera del día. Mas esto es lo que es dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Vamos a hacer una oración hasta aquí, hermanos. Señor, te damos gracias en este día y pedimos que tú nos guíes, nos ayudes, Padre. Abras nuestro entendimiento, Señor, a través de la Escritura, y podamos entender, Señor, qué propósito hay en la narración de Lucas, Padre. Te pedimos, mi Dios, que nos ayudes a retener, Señor, mi Dios, tu enseñanza, y que nos ayudes, Padre, siempre a ser humildes para recapacitar qué me toca hacer en mi vida personal. Mi Dios, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Hermanos, en el versículo 13, muchos se están burlando de los que de los que están hablando en lenguas por la manifestación del Espíritu Santo, por el derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Y se están burlando porque dicen, están ebrios, están llenos de mosto. Pero el apóstol Pedro se levanta y les dice en el versículo 14 que estos no están borrachos, porque son las 9 de la mañana. Eso es lo que quiere decir ahí en la Escritura, son las 9 de la mañana. Y empieza a explicar qué es, hermanos, lo que está sucediendo. Le he puesto por título a este mensaje, el discurso con poder. Discurso con poder. Y hermanos, la primera cosa que vemos en este discurso es la explicación de Pedro de esa grande manifestación. Tristemente hoy en día se saca este pasaje de que están ebrios y llenos de mosto, queriendo decir que muchas personas se tienen que embriagar del Espíritu Santo. ¿Han escuchado ustedes eso? Y la verdad es que la Escritura no dice eso. No dice eso la Escritura. La Escritura dice que los que estaban escuchando, imagínense a personas hablando otro idioma. ¿Qué dices de una persona que está delirando? Pues dice, o está diciendo cosas sin sentido, está borracho, ¿verdad? O está drogado.
Entonces, hermanos, no es ese el sentido de que tú puedes ser ebrio o puedes estar emborrachado con el Espíritu Santo. Eso es una mentira del diablo. Porque en Efesios dice, no os embriaguéis con vino, mas sed llenos del Espíritu Santo. Ahí tampoco está diciendo que necesitan ser ebrios. Pero sin embargo, hermanos, se dice que, ¿quién ha ido a un encuentro aquí de esos que hay, de esos de Cristo? Ahí hablan de eso. Y te hacen ver como que tú tienes que ser ebrio, estás ebrio, tienes que recibir el Espíritu. Pero hermanos, eso no es cierto. Lo que está haciendo Pedro aquí, o lo que se están burlando de lo que se está manifestando, y se levanta el apóstol Pedro en el versículo 13 hasta donde terminamos de leer, y él empieza a explicar lo que significa esta manifestación. Y lo único que significa esta manifestación lo explica grandemente y dice, estos no están borrachos, sino es lo que el profeta Joel había profetizado para los tiempos del Mesías. Eso era lo que significaba la manifestación, hermanos. Y hermanos, ciertamente Joel profetizó que Dios iba a derramar su espíritu a las personas, hermanos. Iba a derramar su espíritu. ¿Sí? Y hermanos, de esto que leímos, yo puedo ver tres cosas, hermanos. De la profecía puedo ver el cumplimiento del derramamiento del Espíritu Santo. Hermanos, también el de las visiones y profetizarán es una manifestación que se vio en el libro de los Hechos muy fuertemente, hermanos. Pero tristemente hasta ahora en estos tiempos ha cesado, ¿verdad? Porque ahora lo que dicen que ven visiones no hablan más que cosas preparadas por su mente enferma. ¿Por qué? Porque muchos buscan una visión, se meten 40 días en ayunos y reciben una visión. Hermanos, ¿quién ha ayunado 40 días? Quien ayuna 40 días está completamente débil, ¿sí o no? Y así reciben estas personas su visión, pero no es más que algo de su mente débil que no conforma con la palabra del Señor. Hermanos, también quiero decir algo de esta profecía rápidamente, que es una profecía doble, para que usted lo anote. Es una profecía doble, es una profecía que se derrama el Espíritu Santo y es una profecía que tiene que ver con los tiempos del fin, cuando regrese Cristo a la tierra. ¿Sí? Porque habla de la manifestación del Espíritu Santo y en el versículo 18, ¿verdad? Dice, derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en la tierra y señales abajo. En el 19, hermanos, empieza y dice que señales de sangre, fuego y vapor de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y manifiesto del Señor. Esa frase nos lleva. No, esta frase del gran día del Señor, grande y manifiesto, no quiere decir la frase que usamos para el día del Señor, que es el domingo o cuando nos juntamos o nos congregamos. Este gran día y manifiesto es aquel día en el que el Mesías se va a manifestar, hermanos. ¿Sí? Que viene con grandes señales y prodigios, hermanos, ¿verdad? En donde se manifestarán muchas cosas, y podemos citar Apocalipsis, muchísimas cosas de lo que vendrá en esto. Y hermanos, termino con esta profecía, con algo muy importante, en el versículo 21, y dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, hermanos. Y esta es una parte en donde vamos a tener que poner mucha atención, porque el invocar el nombre del Señor no nada más es decir yo creo en Jesús. ¿Sí? No nada más, porque muchos pueden creer en Jesús. Aquí le preguntas a la gente, y Josué lo ha dicho, a él le pregunta a la gente que si cree en Jesús y dice que sí, yo creo en Jesús. Pero a veces les preguntamos, ¿pero en cuál Jesús crees? Yo sí le dije a una persona y se enojó. Me dijo, pues ¿cómo es tonto? Pues el único Jesús que hay. Pues bueno, dígame cómo es ese Jesús que usted conoce.
Y no me respondió cómo era ese Jesús que él conoce. Solamente me lo pintó en una cruz todavía clavado. Hermanos, ese es el Jesús que conoce mucha gente, pero no conocen a Jesús resucitado. Y el invocar el nombre del Señor Jesús, hermanos, es muy importante, porque de ahí donde termina de explicar Pedro la profecía del profeta Joel, pasa al versículo 22, ¿verdad? Y hermanos, el discurso predicado de Pedro está lleno del Evangelio, hermanos. El apóstol Pedro no se enfoca en nada más después de explicar lo que pasó, no se enfoca en otra cosa más que en el Evangelio, hermanos. Es lo único en lo que se enfoca el apóstol Pedro, en el Evangelio, en dar este grande mensaje. Él no se detuvo para discurrir con los judíos de que si era la profecía de Joel o no era, que si era la manifestación o cosas de profecía. Él no se detuvo a hablar de otras cosas, sino solamente aprovechó el tiempo para empezar a decir a los israelitas, hermanos. Número 1, hermanos, lo que les dice del versículo 14 al 21, del versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Me voy a detener ahí. ¿Qué es lo que les dijo primeramente Pedro a estos hombres? Hermanos, Pedro les mostró las credenciales de Jesús como el Mesías. ¿Cuáles eran las credenciales de Jesús como el Mesías? Los discípulos de Juan fue y le mandó a sus discípulos, a preguntarle si él era el que había de venir. Y Cristo le respondió, id y decir a Juan, ¿qué les dijo? Los ciegos ven, los cojos andan, los mudos hablan. ¿Qué más les dijo? Los demonios salen. Hermanos, es lo mismo que Pedro le dijo a los judíos y le cita las credenciales de Jesús como el Mesías. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice, varón aprobado por Dios. ¿Por qué fue aprobado por Dios? Entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales, hermanos. Todo lo que Cristo le dijo a los discípulos de Juan el Bautista son estas tres cosas que dice Pedro en el libro de los Hechos. Son estas tres cosas que dice. Hermanos, lo que podemos aprender de lo primero que le dice Cristo a los israelitas en su sermón es mostrar a Cristo como el Mesías. ¿Sí? Es mostrar a Cristo como el Mesías. Ahora bien, ¿cómo tú vas a mostrar a Cristo como el Mesías, hermano? ¿Cómo debes demostrar a Cristo como el Mesías? ¿Vas a hacer señales, prodigios, eso? No, ¿verdad? Pero ¿cómo tú? A los israelitas les da las credenciales porque ellos sabían cuáles eran las manifestaciones que el Mesías iba a venir a hacer. Ahora tú, hermanos, vamos a aplicarlo a nosotros. Tú, ¿cómo le das a la gente a entender que Jesucristo es el Mesías? ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo le das? ¿Lo llenas de versículos bíblicos? ¿Le das bibliazos en la cabeza? ¿Entiende que Cristo es el Señor? ¿Cómo pues le das a mostrar tú que Jesús es el Mesías? Con el milagro que Él hizo, con las maravillas que ha hecho en tu vida, hermano. Con eso puedes nosotros demostrar que Cristo es el Mesías, hermanos. ¿Verdad?
Porque a lo mejor no podemos sanar a alguien, pero también nosotros podemos decirle a la gente que Jesús es el Hijo de Dios por sus grandes milagros que hizo, porque no se ha oído que otra persona haga esos milagros, que resucite muertos. Hoy en día, yo les llamo payasos, perdón hermano Cecil, yo les llamo payasos, aquellos que reciben un curso para resucitar gente. Hermanos, el resucitar gente no es un curso, hermanos, eso viene del Espíritu Santo, eso viene de Dios. Y ahora no hay nadie que lo haga de esa manera. ¿O ustedes han sabido de algo? Que le diga, levántate de los muertos. Te digo a ti, levántate. ¿Quién lo ha escuchado? ¿Quién lo ha visto? No, ¿verdad? Pero entonces tenemos que empezar a decirle de los grandes, ¿verdad?, milagros que hizo Cristo, porque la gente ha escuchado, hermanos, ha escuchado lo que Cristo hizo. Y estamos en Semana Santa y este tiempo es el mayor tiempo en donde empiezan a mostrar esas cosas. ¿Sí? Hermanos, esto es lo que les dice Pedro a los judíos primeramente, que Cristo, el que ellos creyeron, fue un varón aprobado, ¿verdad?, por Dios, que en verdadmente Él venía de Dios. Versículo 32 al 24. Perdón. Del 23, perdón, es el 23. Dice, a este entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos inicuos, crucificándolo, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto tanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Qué fue lo segundo que les dijo el apóstol Pedro a estos hombres? ¿Qué fue lo que les dijo? Que ellos, sus ancianos, sus líderes, y junto con ellos crucificaron al Mesías, hermanos. Que juntamente con ellos crucificaron al Mesías. ¿Si es o no es, hermanos? ¿Si lo dice o no? Ok, entonces, llevamos dos cosas. ¿Quién es Cristo? ¿Y qué hizo Cristo? ¿Verdad? En el pensamiento judío, lo crucificaron. Les dijo, ustedes lo crucificaron. Hermano, ¿por qué nosotros, en vez de predicar a Cristo crucificado, a Cristo y a este crucificado, estamos predicando otras cosas, estamos juzgando a la gente y estamos hablando de otros temas en vez de lo primordial, hermanos? Pedro les dijo una grande verdad aquí. Ustedes, Dios, por el anticipado conocimiento de Dios, Dios ya lo sabía y era el propósito de Dios, pero les dice, por un consejo de sus ancianos, mataron al Mesías y lo crucificaron. ¿Voy desarrollando el Evangelio? ¿Lo va desarrollando Pedro o no? Pues ponga mucha atención, hermanos, para que usted no esté hablando otras cosas. ¿Sí? Es a Cristo crucificado, dijo Pablo. Vamos a primero a los Corintios, hermanos. Uno 17 dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana, ¿qué? La cruz de Cristo.
Y más adelante dice, y no me propuse saber nada sino a Cristo y a este crucificado, hermanos. Y es lo que Pedro le dice a sus oyentes. Les recuerda que ellos mataron al autor de la salvación. Ellos lo crucificaron. Hermano, tienes que llegar al punto de decirle a la gente que por nuestro pecado Él fue a la cruz. Que por su pecado Él fue a la cruz, hermano. Pero no, ahí estás hablando de que si el Papa tiene poder, que si los santos, que si, no sé, tantas cosas que nos metemos en la mente. Yo veo el mensaje de Pedro muy sencillo, hermanos. Tan sencillo. Entonces, hermanos, llevamos Jesús aprobado por Dios como Mesías. La crucifixión de Cristo. Seguimos. ¿En dónde nos quedamos? 24. Al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase sobre su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción, hermanos. Sí, a este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Tercer cosa que dice Pedro en su discurso, hermanos, en una sola palabra, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que está hablando Pedro. Y le cita un salmo mesiánico aquí, hablando de que Cristo iba a resucitar, hablando de David. Y él les explica muy bien el salmo. Él les dice, David murió y está el sepulcro entre nosotros. Entonces les dice que Cristo es aquel de que David había hablado en el Salmo. ¿Qué salmo es, hermanos? Salmo 16, 8 al 11, hermanos. ¿Lo quiere ver? ¿Lo quiere ver? 16, 8 al 11. Sí, del 8 al 11. ¿Sí? ¿Sí es, hermanos? A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Sheol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hermanos, ya hemos dicho que sin la resurrección de Jesucristo, el cristianismo se viene hacia abajo. Y hermanos, el apóstol Pedro tuvo que haber citado el Salmo para que ellos entendieran y para que ellos supieran de quién estaba hablando. Y ellos mismos le dijeron en el último versículo que leímos, que ellos eran testigos de la resurrección de Jesucristo. Y hermanos, este hecho es el más grande hecho, hermanos, que hay en donde sustentamos nuestra fe, porque no hay hombre que haya resucitado como Cristo Jesús.
No hay hombre que haya resucitado como Cristo Jesús. No lo hay. Y esto es la grande fortaleza, hermanos, para que nuestra fe siga fundamentada. ¿Qué dice Pablo a los Corintios? Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Si Cristo no se resucitó, hermanos, pero Pedro les dice, Él es el que resucitó y está vivo, hermanos. La resurrección de los muertos, la resurrección de Cristo, hermanos, es otra parte esencial del Evangelio. ¿Sí? Es otra parte esencial del Evangelio. Hermanos, ¿llevamos qué? Jesús como el Mesías. Cristo crucificado. Cristo resucitado. ¿Sí? Y la cuarta cosa que podemos ver, hermanos. ¿Dónde lo vimos, hermanos? ¿En el 33? Sí, en el 32 dice, de lo cual nosotros somos testigos. Hermanos, y esos testigos hasta hoy ha llenado nuestras vidas de creer que Cristo está vivo, hermanos. Versículo 33, cuarta cosa, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuarta cosa, hermanos, que vemos es la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente, esa ya la vimos, que se derrama la promesa. Hermanos, cuando Él asciende al cielo, Cristo, hermanos, no es cualquier cosa nomás, ya me voy. Cuando asciende al cielo, Humberto lo dijo en Efesios capítulo 1, ¿verdad? Él subió al cielo y se sentó a la diestra de Dios Padre. Eso de sentarse a la diestra de Dios Padre le da una posición honorable a Jesucristo, de Señor, de Supremo, de Rey, de amo, hermanos. Esa es la exaltación de Cristo, hermanos. No nada más. Y Pedro le cita el Salmo 110, versículo 1, hermanos, para que ellos entendieran que Él iba a ser exaltado sobre todo hombre, sobre todo principado, sobre todo lo que habita en la tierra, hermanos. Y Él está a la diestra de Dios, lo vamos a ver en la predicación de Esteban, ¿verdad? Que Él voltea y lo ve a un lado de Dios. Y en el Apocalipsis también lo podemos ver, el Cordero como inmolado en el trono, hermanos. ¿Por qué? Porque Él se puso en una posición como Rey, hermanos, como Supremo. Pero por Supremo, ¿sobre quién, hermanos? Primeramente, sobre usted y sobre mí. Él es su Rey, Él es exaltado. Hermanos, ahora, como Él es nuestro Rey y Él está en la posición de Rey, hermanos, tú eres un siervo de Cristo, hermanos. Esto es el Evangelio, hermanos. Esto es el Evangelio. Primera de Corintios 15:1, hermanos. Bueno, 15:3. Primera a los Corintios 15:3. El apóstol Pablo le habla a los corintios y les dice: Primera de Corintios 15:2
Dice, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que yo os he predicado, sois salvos. Si no, creéis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, y después de más a 500 hermanos. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo lo resume todo lo que Pedro dijo. Pablo lo resume en un versículo. Lo define completamente en un versículo. Hermano, eso es lo que usted tiene que estar predicando. Ese es el Evangelio en la esencia. Sí, eso es lo que nosotros tenemos que estar predicando, hermanos. El Evangelio. El Evangelio, hermanos. ¿Qué es el Evangelio? Cristo habitó entre nosotros. Él fue el Hijo de Dios. Él fue muerto en la cruz por tus pecados y mis pecados. Pero Él fue sepultado y resucitó al tercer día. Y está exaltado y habita y está a la diestra de Dios, hermanos. ¿Es difícil el Evangelio, hermanos? Recapacite cuando vaya a evangelizar. No se meta en otros temas, por favor. Ni empiece a lapidar a la gente por su pecado. Más bien llévelos a que entiendan que son pecadores y que necesitan la salvación de Cristo. Hermanos, nosotros vamos a salir a evangelizar, hermanos, con el tablero hoy. Y tenemos este mensaje para predicar. Nos vamos a hablar de otro tema, vamos a hablar lo que es el Evangelio. Y cuando es el Evangelio, hermanos, cuando tú predicas el Evangelio, ¿sabe qué pasa? Ese mensaje tiene poder, hermanos. Romanos 1, hermanos. Romanos capítulo 1. Ahí está enseguidita del libro de los Hechos. Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, el Evangelio lleva ese grande poder de Dios. Si tú empiezas a hablar a la gente o a citarle miles de versículos, nomás los vas a dejar así como que, pues no lo conocía. Los vas a dejar aturdidos de puros versículos. O a mucha gente les va a decir, mira, qué bonito, se sabe muchos versículos, qué lindo. Pero no pasa de ahí, hermanos. Pero cuando tú predicas el Evangelio, el poder de Dios está en esas palabras, hermanos. Y lo vamos a ver en la predicación de Pedro. Regresamos a Hechos, hermanos. Regresamos a Hechos, versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Si tú predicas el Evangelio, hermanos, vas a tener esta respuesta que tuvo Pedro en su sermón. Se compungieron de corazón. Al oír esto, al oír el mensaje de Pedro, al oír el Evangelio, estas personas que eran judías se compungieron. Esta palabra compungieron es como cuando te entierran algo, hermanos. O como cuando te pegan intensamente. ¿A quién le han pegado intensamente así? ¡Pum! ¿A quién? ¿A nadie? Pero eso es lo que significa, se compungieron, hermanos.
Algo atravesó su corazón, hermanos, en la predicación de Pedro. Hermanos, no es más que la obra del Espíritu Santo que Pedro mandó, predicó ese mensaje, y ese mensaje penetró en sus oyentes, hermanos. Es un aguijón, hermanos, con intensidad, que atravesó el corazón. ¿Qué dice Hebreos 4:12? La palabra es común, viva y eficaz, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Sí? Pero en Juan 18:8, hermanos, en Juan, no lo vamos a ver para no detenernos mucho en esto, pero ¿qué dice? Que Él nos convencerá ¿de qué? De pecado, de juicio y de justicia, hermanos. Esto fue lo que pasó en la predicación de Pedro. El Espíritu Santo atravesó el corazón de esos hombres por medio de la predicación de Pedro. Hermanos, ¿y qué quiero hablar en respecto a esto? Cuando tú predicas el Evangelio vas a tener ese resultado, hermanos. Porque no hay cristiano que no haya sentido esto, hermanos. Y eso lo voy a decir, hermanos. Y el que no lo crea, ahí sabrá. Pero todo el que es cristiano ha sentido esto, hermanos. Que su corazón se aguijonea por el pecado que ha cometido. Que su corazón penetra cuando ve que Cristo ha muerto por él. Todos lo hemos sentido. Yo lo sentí en mi tiempo. Por eso yo clamé a Dios y le dije, perdóname. Perdóname. Pero hoy en día, hermanos, hay puras conversiones marca patito. Porque no se predica ese mensaje. Solamente les dicen, Cristo te ama. Solamente les dicen, Dios va a sanar tu matrimonio. Nada más les dicen, Dios te va a sanar. Dios te va a hacer feliz. Dios tiene un plan maravilloso para ti. Pues la emoción, ¿verdad? Ay, yo quiero aceptar al Señor. Pero no está ese mensaje que traspasa el corazón, hermanos. Ese es el Evangelio, hermanos. El Cristo te ama, no traspasa el corazón, solo mueve tus emociones. El Cristo va a mejorar tu matrimonio, solo mueve las emociones. Pero el verdadero Evangelio, como lo vimos, penetra hasta el fondo de tus huesos, hermano. Penetra. Y eso es lo que pasó con estas personas. Y en el versículo 37 le hacen esta pregunta a Pedro, una pregunta sufrida, hermanos, de reconocer su pecado de haber matado al Mesías. Sufrida y decir, ¿qué haremos, Pedro? ¿Qué haremos, apóstoles? ¿Qué haremos, hermanos judíos? Porque ellos eran judíos. ¿Qué haremos? Todos, hermanos, cuando una persona que le compartes el Evangelio te dice, ¿y qué tengo que hacer para recibir la salvación? Tú puedes ver y decir, Cristo ha penetrado en el corazón de ese hombre, de esa mujer, de esa persona. Cuando una persona que le predicas el Evangelio reacciona de esta manera, hermanos, puedes ver que ha entrado el Evangelio a su vida. Y te preguntan, ¿qué tenemos que hacer? Estas personas, estos judíos les preguntan a Pedro, ¿qué haremos? Versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, hermanos. Para perdón de los pecados y recibiráis el don del Espíritu Santo.
Hermanos, Pedro les empieza a decir qué es lo que necesitan. Pero déjenme decirles antes que este versículo, ¿verdad?, ha sido muy mal entendido, hermanos, y sacan muchas doctrinas de él. ¿Sí? De este versículo sacan muchas doctrinas. Muchos lo ponen como doctrina completamente, que así es y así debe de ser. Pero ¿saben qué? Lo que ellos dicen no rima con el contexto general de la Biblia. Bueno, vamos a verlo. Primero lo que les dice: arrepentíos, hermanos. ¿Qué necesitamos decirle a quien responde al Evangelio? Arrepiéntete. Primeramente, arrepiéntete. No tienes que decirle, acepta a Jesús en tu corazón. No, hermano, no debes decirle eso. No es cierto, eso no. Arrepiéntete. ¿Qué significa arrepentimiento? Cambiar de forma de vida, cambiar de forma de pensar, darle un giro a tu vida. Y como dice aquí en esta palabra, esa palabra está en arrepiéntete ahora mismo. Eso es lo que le dice Pedro. Arrepiéntete ahora mismo. Hermanos, esta palabra arrepentimiento es tan esencial para la respuesta del Evangelio. Esta respuesta de arrepentimiento, Juan el Bautista lo dijo en su predicación. Fue lo primero que dijo: arrepentíos. ¿Sí o no? Mateo 3:2, ahí lo vemos. Vamos a Mateo 3:2. Y diciendo, bueno, voy a leer el primer versículo. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, no dijo otra cosa, sino que dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel a quien habló el profeta Isaías cuando dijo, y ya cita la profecía de Isaías. Número 2, hermanos, Cristo lo usó en su ministerio. Fue lo primero que pronunció Cristo. 4:17 del mismo Evangelio. 4:17 del mismo Evangelio. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, yo los amo. ¿Eso es lo que dijo? No. Yo voy a mejorar tu matrimonio. No, ¿verdad? ¿Qué les dijo? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, eso es lo que Cristo dijo. Hermanos, y palabra del Evangelio, de arrepentimiento, lo vamos a ver en todo el libro de los Hechos. Hermanos, el arrepentimiento es darle una vuelta a tu vida. Y en el mismo arrepentimiento recibes el perdón de Dios. Porque en este versículo de Hechos parece ser que nos dice que tenemos que bautizarnos para arrepentimiento, perdón de los pecados. Pero la verdad es que no es así. En el contexto bíblico el arrepentimiento va seguido del arrepentimiento, del perdón de Dios, ¿sí? Del perdón de pecados, ¿verdad? Pero ahorita vamos a seguir. Entonces es el arrepentimiento, hermanos. Y luego dice Pedro, este arrepentimiento que Dios da de tristeza es para vida eterna. Dice 2 Corintios 7:10 que ese arrepentimiento que viene de Dios, ese arrepentimiento que te entristece, es para vida eterna, no como el arrepentimiento nada más de conciencia, ¿verdad? Hermanos, segunda cosa que les dice: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Hermanos, muchos pegan todo el pasaje y dicen, el bautismo es esencial para la salvación. Porque dice en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, versículo 8 en adelante? ¿Por qué se recibe la salvación? Por ninguna obra.
Entonces, ¿qué quiere decir cuando Pedro le dice, bautícese? Hermanos, es muy sencillo. En Mateo 28, 19 y 20, Él manda a bautizar a los discípulos. ¿Sí? Y hermanos, lo que sigue de la salvación es el bautismo. Eso es lo que significa, hermanos. No que el bautismo sea esencial para la salvación, sino que el bautismo es esencial para iniciar tu vida cristiana. ¿Por qué? ¿Por qué es esencial que tú te bautices? ¿Por qué tenemos que hacer ese paso de obediencia? A ver, los que han sido bautizados, ¿por qué? ¿Por qué, Ámbar? ¿Por qué es esencial que después de que hayas creído, te bautices? Para que tú puedas seguir un paso más allá. ¿Quién más dice algo? Más para confirmar. Mandamiento. Es el acto de nuestra fe pública, ¿verdad? Es el acto que dice Romanos 6 del 3, ¿verdad? Los que han sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Y nos explica para muerte y para resurrección lo que ya sucedió en nuestras vidas. Hermanos, yo no entiendo por qué muchas personas o muchas iglesias dicen, si alguien que ha creído en el Señor y dicen quiero bautizarme, le dicen no, espérese, porque quieren ver un fruto. Pero no es así, hermanos. Pedro les dice bautícese. Es rápido, hermanos. Yo no sé por qué nos esperamos tanto tiempo para bautizar a alguien que le preguntamos cómo nació de nuevo, cómo entregó su vida al Señor, y le decimos, ¿se quiere bautizar? Pues vámonos al agua. Le explicamos lo que es el bautismo y vámonos. Y muchos, no, es que tenemos que esperarnos un año más, porque no vemos el fruto en usted. Bueno, si no vemos el fruto, pues ya nos daremos cuenta que es un falso convertido, ¿verdad? Y que su bautizo no sirvió de nada. Todo lo que pasó es un mero emoción. Ahora bien, ¿se entiende, hermanos, esto? ¿Sí? Ok. Bueno. Otra. Dice, en el nombre de Jesucristo. Muchos, y más del lado del grupo apostólico o de los del nombre, acentúan que tiene que ser a fuerzas en el nombre de Jesús, porque el libro es un libro de hechos y así es como se debe de hacer. Y entonces le dicen al que dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le dicen, tú estás mal. Pues entonces tenemos dos controversias, uno el mandato de Cristo y otro la práctica de los apóstoles. ¿Saben por qué lo registra así Lucas, hermanos? Porque el prefijo en, ¿saben qué significa? Se bautiza sobre la autoridad de. Y para un judío, hermanos, para un judío, manifestar que ha creído en Cristo, ¿qué era en ese tiempo? Bautizarse en su nombre, pero ¿qué era ante su religión anterior? Era persecución, hermanos, completamente. ¿Sí? Y esto nos habla de ellos. Entendían que el que se iba a bautizar en el nombre de Jesús es que aceptaban la autoridad de Jesucristo, aquel que habían rechazado los judíos. ¿Sí? Y hay muchos más, hermanos. Me puedo pasar todo el tiempo aquí hablando de todo lo que sacan de este versículo, hermanos. Por ejemplo, dice una persona que yo me topé,
se atrevió a decir, fíjense bien lo que dijo, no, es que el bautismo tiene que ser en el nombre de Jesús, porque hemos sabido que Mateo 28 ha sido manipulado por los hombres. Y yo dije, ¿y dónde están sus documentos? Enséñemelos. Porque en los escritos que se han encontrado en la Biblia así aparece. ¿O no? Nada más para sostener lo que ellos creen, hermanos. Y hermanos, vamos a decir esto. Si es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿hay algún problema? ¿Y si es en el nombre de Jesús, habrá otro problema? Entonces, ¿para qué nos andamos peleando por lo que significa una misma cosa? ¿Para qué, hermanos? Pero esto significa que nos bautizamos bajo la autoridad de Jesús, hermanos. ¿Sí? Jesucristo para perdón de pecados. Hermanos, muchos dicen que el bautismo lleva perdón de pecados. ¿Verdad? Muchos dicen eso. La iglesia tradicional lo dice, ¿verdad? Y dice que no, es que en el bautismo ahí te quitas el pecado original. Hermanos, esto del perdón de pecados es una consecuencia del arrepentimiento. ¿Sí? No puede ser bajo el bautismo, porque si no, le podríamos dar, ¿qué? Al agua. Poderes de perdón, hermanos. Poderes sobrenaturales al agua. Y no es así. Lo único que significa bautizo es sumergir en agua, hermanos. Sumergirlo. Introducir. Y para que recibas el don del Espíritu Santo. Todo esto es un resumen, hermanos, de lo que tiene que hacer una persona. El don del Espíritu Santo tampoco se recibe por el bautismo, hermanos. Ya lo vimos en Hechos 2 al principio. ¿Todos los que recibieron el Espíritu Santo se bautizaron? Uno de los grupos que fue lleno del Espíritu Santo habían sido bautizados en el bautismo de Juan, y luego fueron bautizados en el nombre de Jesús, y luego fueron impuestas las manos para que recibieran el Espíritu Santo, hermanos. Así que pongamos muchos listos, hermanos, para poder nosotros sacar una buena aplicación en esto, hermanos. ¿Sí? Ok. El perdón de los pecados, por ejemplo, en Hechos 3:19, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. No vuelve a tocar el bautismo, ¿verdad que no? Y podemos ver el bautismo de Juan, del apóstol Pablo y del eunuco, y no dice nada, ¿verdad? De eso. Entonces, hermanos, esa es la respuesta de una persona, y tú lo tienes que llevar al arrepentimiento, a reconocer que es pecador, hermanos, de lo que se tiene que arrepentir, ¿sí? Y esperar y ver cuál es la respuesta de la persona a la que le dices, arrepiéntete, Dios te quiere salvar. ¿Sí, hermanos? Porque sin salvación no hay bautismo, sin salvación no hay Espíritu Santo, ¿sí? Y sin salvación no hay perdón de pecados. Que quede claro así. Así en pocas palabras, para no meternos mucho más. Entonces, hermanos, regresamos al libro de los Hechos. Versículo 39. Porque a vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuanto es el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Hermanos, esto es lo que les decimos a la gente: sálvense de ese pecado, sálvense de todo esto del mundo, ¿sí o no?
41. Así los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hermanos, esta palabra como es como aproximadamente 3,000 personas. Entonces, échele, pudo haber sido más de 3,000 personas o pudo ser un poquito menos, pero está en ese balance, hermanos. Imagínense el poder de la predicación de Pedro. Es la predicación guiada por el Espíritu Santo, hermanos. Y cuando la predicación es guiada por el Espíritu Santo, hermanos, ahí hay poder, hermanos, en el Evangelio. Y podemos ver una respuesta. A lo mejor no vamos a ver 3,000 personas cayendo a los pies de Cristo, pero hermano, con que veas a tu vecino, con que veas a un pariente tuyo, con que veas a una persona que abordas en la calle, con que veas a una persona que le predicaste en el evangelismo, con eso, hermanos, puedes ver que el Evangelio tiene poder y que hay respuesta en el Evangelio, hermanos. Y es el Evangelio el que trae respuesta. Otras cosas, hermanos, otros métodos, otras no traen respuesta. Vemos aquí cómo Dios, el Espíritu Santo, respaldó esa predicación y fueron añadidos como 3,000 personas. Entonces, hermano, si podemos ver estas maravillas y podemos ver lo que sucedió en Hechos, en este discurso que el apóstol Pedro dio, ¿qué necesito hacer ahora yo? ¿Qué necesito hacerlo yo? Ahora lo que necesitas, hermano, es lo que he acabado de puntualizar en cada punto, es predica el Evangelio, hermano. Y nada más el Evangelio. A nosotros no nos interesa si la persona cree en Buda, si cree en Mahatma Gandhi, si cree cualquier cosa. Nos importa decirle el Evangelio. Nada más. Hermanos, ¿es complicado? ¿Es sencillo? Bueno, ahora vamos a hacerlo, hermanos. No le hable de demonios a la gente. Háblele de Cristo. Háblele de Cristo a esa gente. Háblele el Evangelio. Y enfóquese en el Evangelio. ¿Podemos tener nosotros como 3,000 personas convertidas a Cristo? ¿Cómo ven? Sería maravilloso, ¿verdad? Pero los contextos son diferentes, ¿sí? Acuérdense que están en la fiesta de Pentecostés y hay muchísimos judíos alrededor. Y todos creían en Dios, en Elohim, ¿verdad? Creían en Dios. Y se prestaba el sermón de Pedro para todos esos 3,000 personas. Y nosotros no vamos a tener 3,000 personas viendo la predicación del Evangelio aquí en el jardín. Pero hermano, mientras Dios salve a 1 o 2 personas, es su voluntad. Solamente hay que hacer nuestro trabajo. Y otra cosa, termino con esto. No es tu problema si no se convierten, hermano. Que te quede bien claro en tu mente, no es tu problema. Si tú predicas el Evangelio, no es tu problema si contestan al Evangelio o no. Es por el Espíritu Santo, por Dios. ¿Sí? Vamos a orar.